Buenos días, bienvenidos, Dios les bendiga. Qué bueno que están conectados en este tiempo tan especial y tan poderoso. Dios tiene una palabra, como siempre la tiene para nuestras vidas, una palabra de bendición, una palabra de fuerza, una palabra de cambio y una palabra de transformación. ¿Cuántos están listos, amados? Vamos a poner este tiempo delante de Dios, vamos a orar. Bienvenido a Sin Límites. Y vamos a orar y poner este tiempo delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú estás en medio poderoso, Padre. Gracias porque tú tienes palabras que nos llenan, nos sacian, nos fortalecen, nos levantan y nos posicionan. Palabras que nos empoderan para cumplir el llamado y el propósito que tú tienes de extender tu reino, Padre. Ayúdanos, Espíritu de Dios, y gracias porque tú eres nuestra fuerza. Háblanos de una manera clara. Usa mi vida, Padre, y te pido que seas tú, Espíritu Santo, usándome como un instrumento en tus manos. Agradezco tu respuesta y te doy gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues sé bienvenido a este tiempo de gran bendición. Dios tiene una palabra para tu vida y yo sé que es una palabra de bendición. Y yo te quiero compartir en esta mañana acerca de un profeta muy reconocido en la Escritura, un profeta que habla la Biblia muy fuerte de él en el Antiguo Testamento, pero aún se menciona en el Nuevo Testamento. Uno de los profetas que fue llamado el profeta de fuego. Si tú has leído y has buscado, tú sabes que el profeta de fuego fue Elías. Y Dios me hablaba y Dios me mostraba orando, y bueno, ahorita te voy a decir lo que me mostraba, pero yo quiero iniciar y entrar en tema. Pero este profeta, escucha, fue conocido como el profeta de fuego porque aparte de que él oró para que fuego descendiera del cielo, el poder de Dios le acompañaba, y el poder de Dios siempre le acompañaba para milagros, señales, maravillas, usado poderosamente por Dios. Y yo soy convencido que en este tiempo Dios levanta una iglesia que le usa en el poder del Espíritu Santo. Porque Él dice, la palabra que hace a sus ministros, llamas de fuego. Llamas de fuego. Dios te hace llama de fuego y tú eres un instrumento de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Y bueno, te comento, la Biblia habla de que este profeta Elías, Dios le usó poderosamente, y uno de los hechos dentro de tantos tan poderosos que tuvo fue cuando estaba orando y siendo usado para que el corazón de toda una nación, Israel, se volviera a Dios. Dice que confronta al pueblo de Israel, pero confronta la maldad de ese tiempo que se había levantado a través de los profetas de Baal, a través de los profetas de Acera. Y dice que llegó un momento en donde hubo una confrontación entre el reino de Dios y entre el reino de las tinieblas. Y en ese tiempo el pueblo de Dios estaba confundido. Y yo quiero decirte algo, amada iglesia, en medio de esos tiempos, con todo lo que estamos viviendo, pasando, de repente hay cansancio, de repente hay desánimo. De repente, en lugar de la iglesia de levantarse, de brillar y resplandecer, a veces la iglesia se oculta, o a veces la iglesia retrocede, pero Dios te llama a que tú te levantes. Amén. Dios te llama a que tú te levantes y que en lugar de retroceder, tú prosigas hacia adelante en Cristo, extendiendo su reino. Y habla que hay una confrontación entre 850 profetas y un representante del reino de Dios. Para mí es muy significativo y este cuadro es es muy poderoso. ¿Por qué? Porque imagínate 850 profetas de Baal, de Acera, y aparte el pueblo, una nación que estaba confundida y que estaban inclinados hacia lo que estaban haciendo los profetas de Baal y de Acera, como en ese tiempo que han habido mensajes contrarios a la obra de Dios y todo lo que se está moviendo y todas las noticias que estamos viendo de los movimientos que hay, y todo va en contra, escucha, porque dice la Biblia que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y este profeta, lleno del Espíritu Santo, con fuego y con pasión,
dice que enfrenta a 850 y a una nación que está confundida. Estamos viviendo en tiempos, amados, donde Satanás está confundiendo para que incluso a la iglesia llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Está atacando y está buscando a través de los medios, de las comunicaciones, de las noticias, y tratando de girar todo para que aún, como dice la Escritura, que aún los escogidos seamos confundidos. Y es tiempo de que tú y yo estemos alertas. Y tú miras, pastor, ¿cómo puedo estar alerta? La única manera de estar alerta es teniendo comunión con el Espíritu Santo, porque dice que Él te va a guiar a la verdad. Su palabra es verdad y Él te va a hablar con la verdad. Pero imagínate este cuadro, 850 profetas ahí delante de Él, y este profeta Elías les dice que quien sea Dios es aquel que va a hacer que descienda fuego del cielo. Que descienda fuego del cielo. Y dice que los profetas de Baal y de Acera empezaron a hacer su sacrificio. Y dice que comenzaron desde la mañana a cortarse, a sajarse, a brincar y hacer tantas cosas para que les respondiera su Dios. Y el profeta Elías empezó a restaurar el altar de Dios y empezó a acomodar todas las cosas para que Dios respondiera. Y dice que todo el día pasaron los profetas de Baal y de Acera haciendo mil y un cosas, y sin embargo no pasaba nada. Hasta que Elías ora y le dice: Dios, oh Dios del cielo, y empieza a clamar a Dios y le empieza a decir que reconozcan que tú eres Dios en medio de esta nación, que reconozcan que tú eres el único Dios verdadero y el Dios todopoderoso. Y dice que Elías empieza a orar y empieza a clamar, y cuando le pide a Dios que descienda fuego del cielo, dice que él, en lo que había preparado para ese altar delante de Dios, ordenó que le echaran agua y más agua y más agua. Y cuando cae fuego del cielo, porque parte del otro el contrincante o los profetas de Baal y de Acera no había caído, pero nada. Y todavía el profeta les dice, Elías le dice: bueno, su Dios estará durmiendo, su Dios estará de vacaciones. Dile al que está a tu lado: nuestro Dios está con nosotros y Él es todopoderoso. Él no nos va a fallar, nunca nos va a fallar, porque Él es fiel, justo y verdadero. Entonces dice que el profeta se empieza a burlar y se empieza a reír del Dios de los de Baal, Dios de Baal y de Moloch y los profetas de Acera y de Baal, y empieza a reírse de ellos. Pero cuando ora Elías, dice la Escritura que entonces cae fuego del cielo, cae fuego de la presencia de Dios, y ese fuego consume todo lo que es el holocausto que él había preparado, y aún el agua, que eran litros y litros de agua que estaban regados alrededor de ese altar que era grande. Todo el fuego lo consume, y toda la gente se queda impresionada y empiezan a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jesucristo es Dios. Al ver esta demostración de poder y de majestad, reconocen que el Dios verdadero era Jehová, es Jesucristo, el Dios todopoderoso. Fue un milagro contundente. Yo me imagino que ese día el profeta estaba feliz, estaba gozoso de la respuesta, porque él sabía que Dios le iba a responder, y fuego cayó del cielo y fue tan impresionante que toda una nación reconoció que Jehová era Dios. Antes de hacer todo esto, Elías decía que si el Señor era Dios, que fueran en pos de él, y que si Baal era Dios, que le sirvieran a Baal. Los retó con esto. Pero la nación se dio cuenta que Jesucristo, que Jehová es el Dios todopoderoso. Y contigo y conmigo, amado y amada, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que se dio una victoria contundente, hubo una victoria poderosa, hubo una victoria gloriosa. Y dice que ese mismo día no tan solo fue que cayera fuego del cielo, que fue impactante, sino que el propio profeta dice que le cortó la cabeza a los profetas de Baal, a los profetas de Acera. Y fue algo tremendo, porque acabó con esa maldad que se había levantado para incitar a la nación de Israel.
Él estaba tan contento, tan feliz, y él estaba celebrando esa victoria gloriosa. Pero mientras él hacía todo esto, yo te comento, Dios nos lleva de victoria en victoria. Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero yo me he dado algo cuenta como hijo de Dios, como servidor de Dios, que cada vez que hay una victoria poderosa, el enemigo se quiere levantar. Cada vez que hay una victoria contundente en tu vida, en tu familia, un logro, como que el enemigo quiere echar abajo todo eso. Yo lo he experimentado de una manera familiar, en una manera congregacional. Dios nos lleva en victoria, pero el enemigo quiere deshacer lo que Dios nos ha dado. Y con el profeta Elías no pasó así, que luego comentaron, los siervos llegaron y le dijeron a Jezabel, que era la esposa de Acab. Jezabel, si tú has leído un poquito, representa un demonio muy, muy tremendo, muy fuerte. Y pues su esposo Acab también es algo espiritual, más que los nombres y esto representan algo que hace Satanás y se mueve de esa manera. Y le dicen a Jezabel que Elías había cortado la cabeza de los profetas que ella había levantado y había puesto. Y esta mujer dice, y le dice a su siervo y que lo publiquen, que así le hagan sus dioses o le añaden, si al día siguiente ella no le corta la cabeza al profeta Elías. El profeta Elías había tenido una respuesta de Dios poderosa, contundente. Estaba leyendo algunos comentarios acerca de esto. Algunos comentaristas dicen que quizás el profeta, algo que esperaba, que como toda la nación había dicho que el Señor era Dios, él esperaba que el rey de esa nación, que era Acab, su esposa, que era Jezabel, se convirtieran a Dios, que doblaran rodillas y que buscaran la presencia de Dios. Sin embargo, esto no pasó. Él tuvo una victoria poderosa, él trabajó con Dios y en Dios para su obra, pero no se logró todo lo que él esperaba, entonces él se frustró. Esto es lo que dicen los comentaristas. Y dice que cuando el profeta Elías escucha que Jezabel lo quiere matar, dice que empieza a experimentar un temor, un pánico y un horror. Y lo primero que pasa por su mente es huir. Y él lo que desea es huir y apartarse. No sé cuántos en este tiempo, y por esto Dios pone esta palabra en mi corazón, pero gente que en este momento quizás se está ocultando, quizás está huyendo y está con tanto temor. Después de una victoria tan grande que había tenido Elías en Dios, ahora él retrocede y él huye ante una mujer. Ya no hasta 850 ni una nación, sino ante una mujer. Y yo quiero leerte el versículo 1 del capítulo 19. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y fíjate, después de todo el trabajo que había hecho y de este milagro tan grande, donde Dios descendió fuego del cielo y donde cortó todas las cabezas de los profetas de Baal y de Acera, de donde preparó el altar, o sea, la verdad que el trabajo físico del profeta fue grande y espiritual también, y él estaba agotado de ese trabajo, pero a pesar de eso dice que él huyó. Dice el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y yo quiero detenerme un momentito aquí. ¿Por qué? Porque a veces se escucha, como creyentes pasamos por situaciones fuertes. Y la Biblia habla acerca de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa? Que en las luchas que tú has tenido, las tentaciones o las debilidades, el profeta también las tuvo. Y aquí es clara la palabra en donde él dijo: basta ya, oh Jehová. Quizá tú has llegado en tu caminar con Dios en momentos donde tú has sentido que no tienes fuerzas, en momentos en donde tú dices: basta ya, oh Jehová.
Yo te comentaba, yo he platicado con personas y me han dicho, ojalá, pastor, que Cristo ya venga. Y no tanto porque quieran que Cristo ya venga, sino porque ya se quieren ir. Porque las cosas están poniéndose difíciles y van peores, amados. Pero si tú tienes vida, es porque Dios quiere usar tu vida como un instrumento para alcanzar a muchos. Por eso el apóstol Pablo decía que estar con Cristo era bueno, pero mejor era poder permanecer para que muchos fueran alcanzados. Y Dios te tiene aquí en esta tierra con un plan y con un propósito, pero el profeta se sentía apesadumbrado, frustrado. A veces las cosas no salen como planeamos. A veces tenemos proyectos en Dios o personales y las cosas no caminan, amados. Y llega un momento en donde hay una frustración, donde hay como el profeta decía, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Y dice que deseaba morirse. Y en medio de todo esto, yo te decía que el contexto era que él esperaba que tanto los reyes de Israel y en especial Jezabel se volvieran a Dios. Y sin embargo lo que él anhelaba no sucedió. Yo quiero abrir un paréntesis y decirte que el milagro que hizo fue tan poderoso, y aprovecho para comentarte, los milagros no cambian a las personas. Los milagros no cambian a las personas, los milagros no transforman vidas. El único que transforma vidas es el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que dice, si tú me respondes en esto, me haces en el otro. Yo he visto mucha gente durante el tiempo que llevamos caminando en Dios, cómo Dios ha hecho milagros, cómo los ha sanado, y gente que se aparta de Dios, porque un milagro no es la garantía para que alguien permanezca en Dios. El propio profeta, de primera mano, porque Dios lo ocupó, hizo un tremendo milagro como nunca se ha visto, que caiga fuego del cielo y todo lo que hizo, pero el milagro no sirvió ni para tocar a Acab ni tocar a Jezabel. Entonces los milagros no es una garantía de que tu vida vaya a cambiar. Yo he conocido personas que Dios ha sanado de tumores, ya no se reúnen, ya no se congregan. Yo he conocido personas que Dios les ha sanado una enfermedad terminal y ya no están, ¿sí? Entonces un milagro no es la garantía para que una persona se mantenga en el camino de Dios. Un milagro no es la respuesta para una transformación, pero el Espíritu de Dios sí es la respuesta para una vida cambiada y transformada. ¿Cuántos dicen amén, amados? Pero fíjate el corazón del profeta. Como creyentes esta vez pasamos situaciones. El Nuevo Testamento en Hebreos dice que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, pero que todas las cosas que están escritas Dios las ha dado para que podamos aprender. Y el profeta se sentía que ya no podía. El profeta se sentía que ya mejor Dios se lo llevara. El profeta sentía que decía, mejor mátame, ¿sí? Mátame, y deseaba morirse. Y se sentía angustiado y estaba en el desierto. Y quizás tú estés pasando por situaciones así en este momento, donde tú dices, Dios, es que yo ya no le veo para dónde, y donde tú estás frustrado y donde tú estás desanimado. Pero yo quiero decirte que en Dios hay esperanza, en Dios hay fuerza y en Dios hay vida. Dice el versículo 6, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y como comió, bebió y volvió a dormirse. Yo le he comentado en medio de consejerías a personas que a veces están pasando por situaciones difíciles, problemas, cansancio. Y yo les he dicho que cuando tú estás agotado, cuando tú estás en medio de problemas, no es el momento más sabio para tomar una decisión. Dice aquí la escritura que el ángel vino y confortó al profeta porque estaba cansado por todo lo que había hecho, por todo lo que había servido, y aparte él estaba en una posición emocional de temor. Pero sin embargo, cuando viene el ángel y le da de comer y él duerme y descansa, él se repone. Y dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Wow. Y el versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Wow. Dice que fortalecido por una sola comida que le sirvió el ángel, dice que él caminó 40 días. Los comentaristas dicen que estaba a 300 kilómetros
de llegar a ese monte de Dios. Dice que anduvo 40 días sin comer. Y tú y yo podemos ver que el 40 es un número muy representativo en la escritura. Y 40 días tuvo de ayuno él, 40 días de ayuno tuvo Moisés. Y otros 40 más cuando volvió a subir, porque dice que rompió las tablas cuando el pueblo estaba desenfrenado. 40 días de ayuno tuvo Jesús. Se me hace un dato muy curioso que tanto el profeta Elías como Moisés, como Jesús, y en el monte de la transfiguración, de este mismo monte donde él fue, ahí se le aparecen a Jesucristo, a Santiago, a Pedro y a Juan. Se le aparecen Moisés, Elías en el monte, y vienen delante junto con la presencia de Dios. Dice: se levantó pues, comió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y aquí viene lo medular que quiero compartirte hoy, una palabra para tu vida, donde yo sé que Dios te va a tocar. Dice, vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Esta pregunta que Dios hizo en ese tiempo es la misma pregunta que Dios te hace hoy. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Dios sigue preguntando hoy, como le preguntó al profeta. No era que Dios ignorara, porque Dios la misma pregunta la plantea cuando Adán y Eva, de otra manera, pero les pregunta: ¿y dónde están? ¿Dónde estaban? Les pregunta Adán y Eva. No porque Dios no supiera dónde estuvieran, sino porque Dios siempre busca lo que hay en el corazón, y que uno sea sincero delante de Él. Pero Dios te pregunta: ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás haciendo en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que estás haciendo en medio de esa situación de tu corazón? ¿Estás avanzando? ¿Estás retrocediendo? ¿Te estás quedando? ¿Te estás escondiendo? ¿Estás en una cueva oculto? ¿O en verdad estás siendo un instrumento de Dios, brillando en medio de esta generación? Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón la palabra que dice que te ha llamado luz y sal, y una lámpara no se pone abajo y la sal tiene sabor y preserva. Dios te ha llamado, escucha, a que tú seas un instrumento de Dios. Dios te dice: ¿qué haces aquí? Y Dios le pregunta al profeta: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y todo este versículo es muy curioso, porque él no dijo mentira. Él comenzó diciendo lo que en realidad estaba pasando. Que habían matado a los profetas era una realidad, que el pueblo había dejado su pacto también lo era, pero que él estuviera solo, eso no era cierto. Dios le responde más adelante y le dice que él no estaba solo, sino que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas, 7,000 que no se habían dado por vencido. Y yo quiero decirte que la Biblia habla, amado y amada, que hay un remanente, y yo oro que tú seas parte de ese remanente. Hay un remanente de Dios que se está levantando en este tiempo. Hay un remanente que va en contra de la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo está empujando muy fuerte con la ideología de género, con tantas cosas, con tanta perversión, amados. Y Dios te ha llamado a levantarte, a no conformarte, a no dejarte llevar por eso, no permitir que tus hijos sean influenciados por cosas que no, sino que tú tengas la palabra fuerte en tu corazón y en tu vida para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice este pasaje, dice: y solo yo he quedado. A veces nos sentimos solos, a veces sentimos como que vamos luchando contra todo y contra todos, pero Dios dice: no estás solo. Número uno, Dios está contigo. Él prometió y Él dijo que yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Amado y amada, Dios está contigo. Di conmigo: Dios está conmigo. Él está contigo. Y así como hay una pasión en tu corazón por servir a Jesús, por buscar a Jesús, por no conformarte a este siglo, así también hay muchos que están juntamente contigo, empujando y queriendo seguir hacia adelante y establecer el reino, el gobierno de Dios y todos sus planes y propósitos. Entonces el profeta no estaba solo. Y luego dice: y me buscan para quitarme la vida. Yo creo que Elías tenía sentido del humor, porque él decía: me buscan para quitarme la vida. Él se quería morir, pero no quería que lo mataran. Él quería quitarse la vida,
pero bien que huyó para guardar su vida. Pero cuando él quería, él decía, pues mátame, llévame. ¿Sabes qué? Dios no te va a llevar antes ni después, el tiempo lo tiene Dios. Así que si tú me preguntas, pastor, si esta persona murió y esto lo mató Satanás, no, el único que tiene el poder de tomar esa vida es Dios, nadie más. Y Dios tiene el tiempo para cada uno y el tiempo es de Dios. Eso quiero que quede claro. Pero me da risa, el profeta dice, buscan para quitarme la vida. Pues él no quería morir. Y él no quería morir que lo mataran, pero él sí se quería morir. Entonces está medio raro. Pero bueno, dice el versículo 11, dice, le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y este monte de Jehová, escucha, fue el monte donde Dios se le presentó a Moisés. Wow. En este monte Dios se le reveló a Moisés. En este monte Dios se manifestó a Moisés y fue donde le entregó los mandamientos y fue donde se le presentó y donde en medio de la hendidura dice que pasó sus espaldas porque Moisés pidió ver a Dios y Dios se manifestó aquí. Y en medio de este monte Dios le dice al profeta, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Y aquí yo quiero que pongas atención porque pasan tres cosas sobrenaturales, poderosas, impresionantes. Y en medio de todo esto, Dios quería dar una lección a Elías. Dice que aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Imagínate qué impresionante. Si tú has estado ante un tornado o cuando en Veracruz vino, no me acuerdo, este huracán que fue muy fuerte, creo que fue el Carl, que trajo inundaciones, pero luego hay huracanes que traen vientos. Entonces dice que el viento era tan fuerte, yo me imagino que el profeta se agarraba hasta de lo que no podía ir por el viento, pero sin embargo permaneció ahí firme. Y después del viento dice que quebraba las peñas delante de Jehová, pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Di conmigo, Jehová no estaba en el viento. El viento era impresionante, cualquiera se hubiese arrodillado y hubiese dicho, Dios ya está aquí. Pero dice, Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, dice que todo se empezó a mover, se empezó a sacudir y todo estaba temblando, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Si alguien sabía de fuego, era el profeta Elías. Él había ordenado que cayera fuego y fuego cayó. Dice que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Repite conmigo, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, y es la palabra que Dios me dio cuando yo comenzaba en el mensaje, Dios me decía y me hablaba de un silbo apacible. Y yo no entendía. Y yo dije, bueno, silbo apacible, ¿tú quieres que yo dé algo acerca de esto? Y por eso estoy compartiendo esta palabra. Dice, tras el fuego un silbo apacible y delicado. Imagínate el viento tormentoso sacudiendo, moviendo todo, y después del viento el terremoto sacudiendo también y más, y después esto el fuego que cae del cielo impresionante, y Dios no estaba ni en el viento, y Dios no estaba en el terremoto, y Dios no estaba en el fuego, y tras el terremoto un fuego, y luego dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Dios no se manifestó ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios se manifestó en medio de un silbo apacible y delicado. Algo que yo puedo ver, que Elías había perdido su comunión con Dios. Él estaba acostumbrado al poder, a la gloria de Dios, a los milagros, a las cosas grandes. Por lo mismo él clamó y fuego descendió del cielo. Pero él había perdido algo con Dios que quizá en este momento, quizá tú lo has perdido, iglesia. Tú has perdido quizá el silbo apacible. La Biblia habla claramente, dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. En la quietud viene la presencia de Dios. Estamos acostumbrados por el ritmo de esta vida, ir para acá, ir para allá, hacer, mover y tantas cosas, amados. Pero Dios se va a presentar en medio del silbo apacible. Y cuando vino el silbo apacible, yo siento que Elías sintió la gloria y la presencia de Dios. Dice que cuando lo oyó, dice que cubrió su rostro con su manto.
se tapó. No se tapó en el viento, no se tapó en el terremoto, no se tapó en el fuego, que son cosas impresionantes, sino que fue en medio del silbo apacible. Y en medio de estos tiempos de tormenta, porque estamos viviendo tiempos de tormenta y en tiempos de que siguen cosas mayores, amados, pero Dios anhela que tú y yo busquemos el silbo apacible. Que busquemos ese tiempo de quietud delante de su presencia, en esa comunión delante de Él, porque eso es lo que nos va a fortalecer, nos va a llenar, nos va a afirmar y nos va a dar fuerzas para poder continuar. Y yo, de parte de Dios, yo quiero darte esta palabra: necesitas, amada iglesia, meterte en el silbo apacible. Necesitas meterte en el silbo apacible, en la cámara secreta de Dios. Hacer un lado esos ruidos, hacer un lado todo lo que te rodea, hacer un lado esas oraciones express o rápidas, en donde tú te puedas sumergir en su presencia, en donde tú puedas oír su voz, porque dice la Biblia que su voz fue como un silbo apacible. Fue algo delicado y fue algo muy poderoso. Como que suena a pleonasmo, pero fue algo delicado y fue algo poderoso, porque ni siquiera ni las rocas, ni el viento, ni el fuego lograron conmover el corazón de Elías. Pero cuando descendió la gloria en medio de un silbo apacible: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Estos tiempos que estamos viviendo, amados, estamos viviendo en temblores, estamos viviendo en sacudimientos, estamos viviendo en temporales, estamos viviendo cosas tremendas. Pero Dios dice: el silbo apacible. Iglesia, vuélvete al silbo apacible, vuélvete a la comunión. Y cuando viene ese silbo apacible es donde Dios habla. Y precisamente Dios le habla al profeta y le dice que él cubre el versículo 13, dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a repetir, escucha lo que había dicho al principio. Dice, cuando oyó Elías, cubrió su rostro, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo quedo y me buscan para quitarme la vida. Cuando tú estás delante de Dios, escucha, amado, que quizás estás cansado, que quizás estás apesadumbrado, que quizá no has hecho las cosas correctas, porque lo mismo que le dijo se lo vuelve a repetir el profeta. Pero Dios le dijo: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás. Y le empieza a dar órdenes, donde Dios empieza a levantar una vez más al profeta, aquel que había dicho: ya no puedo, aquel que había dicho: mátame, aquel que había dicho: quítame la vida porque ya no quiero vivir, porque ya no soporto, porque ya no aguanto. En medio del silbo apacible, escucha, es donde Dios te va a renovar, donde Dios te va a llenar, donde Dios te va a empoderar, donde Dios te va a ungir, donde Dios va a levantar tus fuerzas. Pero necesitas meterte en medio del silbo apacible, no en medio del estruendo, no en el medio del ruido, no en el medio de tantas cosas. ¿Ves qué hacemos, amados? Porque si en medio de todo lo que tú haces no está Dios, entonces lo que hacemos no tiene sentido, porque lo que hacemos tiene que ser consecuencia de estar con Él. Y el profeta había hecho tantas cosas tan poderosas, tan tremendas, pero era un tiempo de tener intimidad con Dios. Y en medio de este tiempo que estamos viviendo, con tantas cosas, con tantas prisas, con tantos temores, con tantas malas noticias, es tiempo de, como iglesia, entrar a ese silbo apacible, donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a empoderar, donde Dios te va a volver a ungir, donde la fe va a volver a venir a tu corazón, a tu vida, para que sigas adelante, para que brilles para la gloria de Dios, para que seas un instrumento de su reino, para que te levantes y para que no te escondas en medio de una cueva, sino que salgas para que Dios te unja y para que Dios te use con poder, amados. Es tiempo, escucha, de meternos en el silbo apacible. Es tiempo de estar cara a cara delante de la presencia de Dios, de buscar esa intimidad con Dios, que es la única que te va a fortalecer. Yo he sentido muy fuerte en mi corazón que cuando Cristo venga, amados, Él va a tomar a aquellos que han permanecido en intimidad con Él.
No la gente que nada más ora sin tener comunión, sino aquellos que tienen una comunión íntima con Él, amados. Y es tiempo de cerrar filas, y es tiempo de que en todo lo que estás pasando, viviendo, donde quizás te ha pasado por la mente el ya no estar, el morir, el mejor partir. Pero este profeta estaba en esta situación, y cuando estuvo delante de Dios, Dios lo fortaleció y Dios lo levantó para cumplir y para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Yo sé que en ese silbo apacible, amado, Dios te va a empoderar, Dios te va a ungir, Dios te va a llenar. En lo íntimo dice la Escritura que Dios dará a conocer al pueblo a su pacto. Él revelará en lo íntimo sus verdades, y es tiempo en donde tú y yo como iglesia de Jesucristo recibamos en ese silbo apacible la gracia, el amor, el favor y el poder de Dios, amados. El consuelo, la fuerza, la fortaleza. Aquellos que se han sentido débiles, cansados, aquellos que han estado temerosos, aquellos que han dicho basta ya, Señor, no puedo. Pero solamente delante de Él, solamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me gusta mucho el pasaje, yo siempre lo he compartido y lo seguiré compartiendo. Los discípulos decían: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ese es el tiempo, amada iglesia, de entrar en ese lugar íntimo y secreto, donde Dios te va a renovar, donde Dios te va a levantar, porque Dios viene por una iglesia gloriosa, limpia y sin mancha. Yo te doy un consejo, algo que hago con mi familia y estamos haciendo en estos tiempos, es orar diario juntos, tener un tiempo juntos de oración, y la oración que estamos haciendo yo te la comparto para que también tú la hagas. Estamos orando por avivamiento. Estamos orando por ayudamiento personal, familiar, pero también como iglesia. Estamos orando fuertemente por un avivamiento. Yo estoy orando por un avivamiento en Sin Límites, por cada servidor, Estoy orando por los pastores, por cada pastor de Boca del Río, Veracruz. Estoy orando por cada creyente, que haya un avivamiento, amados. Y no va a haber avivamiento si no hay presencia de Dios. Algo también que hacemos durante el tiempo de oración, tenemos algo que se llama pan de vida. Este pan de vida son los versículos que vienen y se meten como en un tarjetero, y día a día vamos agarrando uno. Pero en estos versículos compartimos, mi esposa, mis hijos y yo, y cada quien comenta esta palabra, y es algo que nos ha bendecido. Y yo te recomiendo que tú lo hagas junto con tu familia. Qué precioso es que no solo sirva el hombre o sirva la mujer a Dios, sino que mi casa y yo sirvamos al Señor, amados. Importante. Entonces yo te recomiendo, ten un tiempo como familia. Son tiempos complicados, pero necesitamos la presencia de Dios. Pero lo principal, no pierdes tu comunión con Dios. En el silbo apacible Dios te va a llamar. En el silbo apacible Dios te va a empoderar. En el silbo apacible Dios te va a levantar, va a renovar tus fuerzas y te va a ocupar como un instrumento para su gloria y para su honra. La Biblia habla que Dios toma la vida de Elías, lo confronta. ¿Por qué? Porque le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿O qué estás haciendo? Y Dios te dice, yo te compartía, ¿qué estás haciendo en este tiempo, iglesia? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás siendo útil o no estás haciendo útil? ¿Estás siendo un instrumento de Dios o no estás haciendo nada? No podemos estar pasivos. Acuérdate que no podemos estar a la mitad de las cosas. Dice la Biblia en Apocalipsis que a los tibios, Dios viene por una iglesia que arda en fuego del Espíritu Santo, amados. Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha, y Dios te pregunta: ¿qué es lo que tú estás haciendo, amado? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y yo te hago una pregunta más: si Jesús viniera en este momento, ¿te llevaría con Él? Si Jesús viniera en este instante, ¿te llevaría con Él? Eso depende de ti, amado y amada, y tiene que ver mucho con su presencia. Tienes que entrar en ese silbo apacible donde puedas estar delante de Él, donde puedas amarle, adorarle, donde Él se revele a tu vida. Si el profeta más poderoso del Antiguo Testamento, llamado Elías, tuvo sus puntos débiles porque faltó comunión con Dios, siendo tan poderoso, tú y yo necesitamos esa comunión, amados.
Y es tiempo que tú te vuelvas de todo tu corazón a Dios y busques esos tiempos donde estés sumergido en su presencia. Dios está buscando esos tiempos contigo. Y yo quiero hacer una oración en este momento. Yo quiero llamar a aquellos que están oyendo este mensaje por primera vez, o quizá aquellos que se alejaron de Dios y reconoces que necesitas volverte a Dios, que has estado distante, que has estado indiferente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo quiero invitarte a ti a que le digas a Jesús: te necesito, soy pecador. Y aún aquellos que necesitan renovar su pacto y su compromiso con Dios. Y vamos a hacer una oración, amados. Cierra tus ojos ahí en tu casa o donde te encuentres y ora conmigo y dile fuerte, dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra me confronta, tu palabra me reta, pero también tu palabra me anima y me fortalece, Dios. Reconozco, Jesús, que te necesito. Perdona todos mis pecados. Hoy me arrepiento y hoy te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias porque tú eres la vida y a partir de hoy yo soy tu hijo, tú eres mi padre y formo parte de tu familia, la familia de Dios. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tú que hiciste esta oración por primera vez, 3 cosas que siempre les doy como consejo. Número 1, es importante orar. Orar es platicar con Dios. Yo les hablé acerca del silbo apacible y ese silbo habla de comunión con Dios y de presencia de Dios. Él viene cuando uno tiene comunión con Él y ora a Dios. Número 2, lee la palabra. La palabra es la voz de Dios. La palabra es Dios mismo hablándote a tu corazón. Léela donde en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Número 3, congrégate. Ahorita estamos online, pero va a haber el tiempo que se abran las puertas de las congregaciones. Estás invitado sin límites, pero congrégate. Donde tú me estés escuchando, congrégate, porque es importante reunirse. Y bueno, yo quiero orar también por aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, junto con aquellos que hicieron su decisión hoy y quizá por lo que se está pasando, quizá te has enfriado, quizá has retrocedido y ya te has alejado de Dios. Y yo te decía que Dios pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? No te puedes quedar, amado, parado. Tienes que ser un instrumento de la presencia de Dios. Y Dios te llama a ser un instrumento de su reino. Y Dios no se va a manifestar en medio del viento. Dice que ahí no estaba. No se va a manifestar en medio del terremoto. Dice que no estaba ahí. Ni en medio del fuego, no estaba ahí. Pero estaba en lo quieto y en lo apacible. En el libro de Hechos dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Y yo sé que en este tiempo, iglesia, Él tiene ese refrigerio, pero Dios quiere usar tu vida y mi vida, pero a través de Él y con el Espíritu Santo de Él. Así que cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre, yo estoy levantando a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, pidiendo, Padre, que vuelvan delante de tu presencia, Padre. Vuelvan a una comunión íntima, vuelvan otra vez a ese tiempo del silbo apacible, en la quietud donde tú te manifiestas, Dios. Yo puedo ver a través de tu palabra, vez tras vez, cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, tú les decías que esperaran y confiaran en ti, que tú ibas a pelear por ellos, Dios. Pero yo te pido en este tiempo que cada uno de tus hijos e hijas entremos en ese silbo apacible, Dios. En ese silbo apacible donde tú vuelves a empoderar, donde tú vuelves a llenar, donde aquellos que sentían que no tenían fuerzas, que ya no podían, Dios, o aquellos que estaban parados y estáticos, Señor, y no avanzaban, o aquellos que quizás estaban sirviendo, pero sentían que ya no tenían fuerzas, Padre, donde tú vuelves a renovar las fuerzas, donde tú vuelves a llenar, donde tú vuelves a ungir, donde tú vuelves a abrazar, donde tú vuelves a amar, Dios. Necesitamos ese silbo apacible, Padre, y yo te ruego que traigas en medio de este tiempo un silbo apacible, Dios, donde tú hablas al corazón,
donde tú abrazas, donde tú consuelas, donde tú levantas, pero sobre todo donde tú empoderas para seguir adelante en tu obra y en tu reino, Padre. Estoy orando por cada servidor, Señor, de esta casa sin límites, y por cada persona que te está sirviendo ahí, Señor, en diferentes lugares o países, declarando que es el tiempo en que se levantan, Padre, que no están pasivos, que no están estáticos, sino se levantan en el poder y en el fuego de tu Espíritu Santo, que en medio del silbo apacible tú les empoderas, tú les llenas, tú les unges con poder de lo alto, Padre, para cumplir tu plan y tu propósito divino, Señor, donde no se quedan, Padre, abatidos, donde no se quedan en el desierto de la prueba, sino donde salen de ese desierto, Padre, y donde cumplen tu plan y propósito divino, Señor. Yo lo puedo ver como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tú les llevaste a una tierra que fluye leche y miel. Yo declaro que estos siervos y siervas, que esta generación entra en esa tierra donde fluye leche y miel, Padre, donde son luz y son sal en medio de una generación que tu palabra dice que es perversa, Padre. Pero yo declaro que la luz brilla en cada uno de tus hijos e hijas, en tus siervos y siervas, Padre. Y como dijo el profeta Joel en el capítulo 2, tú derramas tu espíritu sobre toda carne, Padre. Y en esta generación viene ese poderoso mover que tú has hablado, Padre, el último mover, el último avivamiento poderoso, Padre, y oramos por un avivamiento. Yo me pongo de acuerdo con cada persona que está conectada y yo clamo por un avivamiento, Padre, un avivamiento personal, un avivamiento familiar, Dios, un avivamiento congregacional, Señor, que en cada lugar donde están oyendo esta palabra clamamos por un mover poderoso de tu Espíritu Santo, Padre. Clamamos por un mover poderoso de tu Espíritu Santo, Padre, donde se cumplen tus planes y tus propósitos, donde hay una iglesia que se mueve a la velocidad del reino, a la velocidad de la luz, llevando tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, fortalecidos con poder en el interior por tu Espíritu Santo, llenos de tu gloria, Padre, porque tú dijiste que la gloria que derramabas en estos tiempos es mayor que la primera gloria, Padre. Y yo declaro y decreto una iglesia con gloria, una iglesia con poder. Yo bendigo todo pastor, todo siervo, todo apóstol, profeta, evangelista, maestro. Bendigo a todo líder de alabanza, bendigo a todo servidor, maestro de niños, ayudantes, ujieres, edecanes. Estoy bendiciendo a cada servidor, Padre, declarando que son llama de fuego. Haces a tus ministros llamas de fuego, Señor. Y yo declaro que toda persona que está oyendo recibe el fuego de tu presencia, donde se levanta, donde quita toda pereza, todo desánimo, todo pensamiento de muerte o de retroceder, y se levantan en el nombre poderoso de Jesús. Yo a ti te hablo y te digo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque la gloria del Señor ha venido sobre de ti. Levántate y resplandece en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que tú empoderas a cada uno de los que están oyendo para levantarse y para proseguir a la meta, en ese servicio, en ese llamado, en ese propósito, junto con toda su casa. Yo declaro que se levantan y no retroceden en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te estoy bendiciendo, y yo declaro tiempos de silbo apacible, tiempos de comunión, ese silbo apacible donde tú estás día a día delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo declaro ese silbo apacible donde tú escuchas la voz de Dios, donde Dios habla a tu corazón para cambiarte, para transformarte y para empoderarte, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, quien como tú, que haces la obra en nuestros corazones y que nos ayudas, y no estamos solos porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, fluye con poder, con libertad, toca cada corazón, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo te comentaba, los milagros no cambian las vidas, pero el Espíritu de Dios sí. Busca su presencia en el silbo apacible para que seas cambiado, para que seas transformado. Yo sé que Dios va a usar tu vida poderosamente, pero permite esos tiempos en el silbo apacible. Dios te va a hablar, Dios te va a empoderar, Dios te va a ungir para que cumpla su propósito.
Sé muy bendecido en compañía de toda tu familia. Qué bueno que nos acompañaste este tiempo. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Declaro que eres bendecido y bendecida del Señor. Hablo sanidad a toda persona que esté pasando por enfermedad en estos momentos. Reprendo la muerte y la enfermedad y te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Envío la palabra de sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Bendigo tu hogar y declaro que el Señor es tu pastor, nada te faltará. En esos tiempos de lucha económica, declaro que la provisión viene a tu casa en una manera sobrenatural. Sé muy bendecido y muy bendecida. Gracias por acompañarnos. No te pierdas ninguna transmisión, que yo sé que la gloria que he puesto en esta casa va en aumento. Recibe bendiciones y saludos de parte de tus pastores, servidores de toda la Casa Sin Límites. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias.